Salud Interconectada, una iniciativa de Boehringer Ingelheim. Bienvenidos a Salud Interconectada, el podcast en el que hemos recorrido episodio a episodio el complejo universo de las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, las conocidas patologías CRM. En este episodio final, que además grabamos en formato videopodcast, queremos mirar hacia atrás y también hacia adelante, hacer balance de lo que hemos aprendido y compartir una visión integral de estas enfermedades que afectan a millones de personas y están mucho más conectadas de lo que solemos pensar. Para ello, hemos reunido a tres voces expertas desde ángulos distintos pero complementarios: la medicina especializada, la medicina familiar y la vivencia en primera persona con la voz de los pacientes. Nos acompaña la doctora Eva Cotilla, presidenta de la Sociedad Valenciana de Nefrología. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber contado con mi presencia para este podcast y nada, aquí estamos en compañía de Sagrario y de Kiko para dar una tarde para la audiencia que espero que les guste. Pues vamos a presentarlos. Sagrario Osma es gerente de Alcerturia, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de la provincia de Valencia. Sí, tal? Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Kiko Brotons, médico de familia, coordinador del Centro de Salud Trinitat. ¿Qué tal, Buenas Kiko? tardes a todos, ¿qué tal? Pues ya están saludados todos. Vamos con los temas de los que queremos hablar hoy. Vamos a empezar con algo de contexto. A lo largo de esta serie hemos hablado del papel de la atención primaria, del trabajo multidisciplinar de los hospitales, la prevención y la calidad asistencial en el sistema. Queremos juntar todas esas piezas en este video podcast y profundizar en una idea central: la interconexión entre las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Empezamos con la doctora Cotilla. ¿Por qué decimos que están interconectadas estas enfermedades? ¿Qué significa para los términos médicos y los pronósticos? ¿Y cómo es un paciente de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas? Bueno, pues se habla de interconexión porque estas enfermedades comparten mecanismos y vías comunes que se influyen mutuamente. Entonces sabemos que la principal causa de mortalidad de la enfermedad renal son las causas cardiovasculares y a su vez la enfermedad renal influye la morbimortalidad en la progresión y evolución de las enfermedades cardiovasculares. Pero mi opinión personal es que intentamos continuamente con scores poner a los pacientes como en cajitas, ¿no? Es decir, pues este paciente está aquí, está allí, no. Y para mí es un continuum de ese riesgo cardiorrenometabólico, que es verdad que al principio se comparten síntomas, porque hay síntomas de riesgo que todos conocen, la población, como el sedentarismo, la dislipemia, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pero con el paso de los años eso se traduce pues al principio en daño estructural, en eventos subclínicos, pero de repente cuando pasan ya más tiempo aparecen ya las complicaciones graves, incluso pues la diálisis, que es el final de la enfermedad, que es tan importante intentar pues eso, desde ese comienzo, esa educación y esas recomendaciones en las consultas para evitar que progrese o intentar que se lentezca y que no llegue a pues esas complicaciones graves. Doctor Brotons, desde la medicina familiar, ¿cómo se traslada esa interconexión a estrategias de prevención y a estrategias de diagnóstico? Pues bien, la medicina de familia, digamos, es el ámbito donde van todos los pacientes, ¿vale? Y aquí, más que pacientes, vienen las personas vienen allí y nos vienen con una etiqueta de yo soy diabético, yo soy obeso, yo soy hipertenso, sino que viene la persona y ya está. Digamos que la ventaja que tiene la atención primaria es, por una parte, la accesibilidad que tiene la población a ella y, por otra parte, el que el paciente viene muchas veces y, por lo tanto, se le puede coger pronto. Como decía la doctora Eva Cotilla, esto es un continuum donde hay que influir desde el principio para intentar prevenir que aparezcan este grupo de enfermedades. Y hay que intentar actuar desde el principio, actuando sobre los estilos de vida, detectando pronto las pequeñas alteraciones subclínicas que se producen en la presión arterial, en el índice de masa corporal, en el filtrado glomerular, en la analítica o en el perfil lipídico, y en todo eso la atención primaria está en una situación privilegiada para detectar pronto y actuar pronto. Sagrario, desde la experiencia del paciente, ¿se percibe esa conexión
esa interconexión entre las enfermedades? ¿Cómo afecta también al día a día convivir con varias patologías a la vez? Hombre, se percibe porque te van dando como noticias de síntomas y signos que tienes y que muchas veces tú no sabes identificar con una patología. Entonces, se percibe mal porque muchas veces el paciente entra en una dinámica de confusión, de me están haciendo muchas pruebas pero no sé qué. Entonces, lo ideal sería que el paciente pudiera, a través de la medicina primaria, tener una buena información por el camino que va la búsqueda del diagnóstico de la enfermedad renal. Porque al principio sí que es verdad que puede ser una hipertensión o pueden ser otros signos muy, muy sencillos o muy comunes, pero que si van encaminados a eso, estaría bien que desde la atención primaria al paciente ya se le fuera informando. Hablemos ahora de uno de los grandes retos de estas enfermedades, algo que tiene un poder decisivo en el pronóstico de los pacientes, que es el diagnóstico temprano. Le pregunto a la doctora Cotilla, ¿por qué es tan esencial ese diagnóstico temprano? La detección, yo creo que estamos en el mejor momento. En la Comunidad Valenciana, mayores de 60 años habrá 1.800.000 personas. Y con factores de riesgo, pues será 1.300.000 con esa obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces yo creo que hay que hacer una detección estratégica, porque a veces cuando hacemos detecciones en plan cribado poblacional, podemos hacer ruido porque no llegamos a las personas que tenemos que llegar. Entonces tenemos que ir a ese target de población de riesgo que estamos diciendo y entonces actuar con todas las recomendaciones, estilo de vida y farmacoterapia que tenemos actualmente. Doctor Brotons, desde la atención primaria, ¿cuáles son los principales retos de la atención primaria para detectar antes estas patologías, estas enfermedades interconectadas? Pues el principal reto es que la persona acuda a la consulta, porque como estamos diciendo, o sea, por una parte hay una primera escena en toda esta película, una primera escena que es la de unos malos hábitos de vida. Si el paciente fuma, gana peso, bebe demasiado alcohol, tiene una dieta poco equilibrada, digamos que está cogiendo números para que pueda darse el pistoletazo de salida al inicio de estas enfermedades. El primer paso sería aconsejar sobre esos estilos de vida, pero para eso tiene que venir el paciente. Y después, como decían mis compañeras, son enfermedades que en sus inicios, en sus primeras escenas, no dan la cara. La persona que tiene la presión arterial alta no sabe que tiene la presión arterial alta porque no se nota nada. La persona que tiene un descenso del filtrado glomerular no sabe que tiene un descenso porque es asintomático. Y entonces, si no vamos a buscarlo, no lo detectamos. Por eso es importante que la persona venga a la consulta, que según su perfil de riesgo, como decía la doctora Eva Cotilla, se establezcan una serie de estrategias para descubrir pronto las malas conductas o las conductas que pueden ser perjudiciales para él y detectar pronto esas primeras alteraciones que se producen en este grupo de enfermedades y a partir de ahí actuar. Señora de Osma, ¿cómo es el recorrido del paciente hasta el diagnóstico y cómo podría mejorar? Pues a ver, el recorrido del paciente cada caso es un mundo, evidentemente, porque hay pacientes que debutan de una manera aguda y de la noche a la mañana se encuentran muy mal, ingresan en el hospital y les detectan una enfermedad renal. Pero lo normal es que, como dice el doctor, pues sea una cosa progresiva. Tienes hipertensión, te van haciendo analíticas, te van haciendo un seguimiento, vas perdiendo filtrado glomerular y como es asintomática, pues tú no te encuentras mal hasta que no llegas a un punto realmente muy, muy avanzado de la enfermedad. Entonces, durante todo ese recorrido, el paciente necesita información y necesita saber qué es lo que tiene que comer, sobre todo porque hay unas restricciones en la dieta, pero es cierto que la dieta forma parte del tratamiento, porque con una dieta correcta puedes ralentizar la evolución de la enfermedad. Y en cada estadio de la enfermedad hay un tipo de dieta específico. Entonces es muy importante pues eso, tener información y formación para hacer porque la enfermedad renal es para toda la vida,
no te vas a curar, para hacer un seguimiento y para tener en cada momento el tratamiento y la dieta correcta. Quería hacer un inciso también, por lo que comentabais antes de la detección precoz, que hay que tener en cuenta que aparte de los factores de riesgo que estamos comentando, que es de la población general y sobre todo mayores de 65 años, hay que tener en cuenta también a los pacientes más jóvenes y que pueden tener una enfermedad renal de tipo genético o por cualquier otro condicionante familiar que les pueda llevar a eso, o incluso los diabéticos, que de serie no tendrían por qué, pero sí que muchas veces terminan teniendo enfermedad renal. Entonces, quizá los cribados pues sí tendrían que hacer también teniendo en cuenta los factores de riesgo familiares de las personas. Una de las ideas recurrentes en esta serie ha sido la de informar mejor a la población, la de crear conciencia. ¿Cómo puede, doctor Brotons, contribuir la medicina familiar a mejorar esa educación sanitaria en torno a las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas? Bien, el papel de la medicina familiar es importante, pero lo es más el de la salud pública. Yo creo que todos estamos acostumbrados a ver campañas en televisión de ponte el cinturón de seguridad, que no digo que no sea importante, de muchas cosas, pero ¿recordáis alguna campaña publicitaria en televisión o en los medios de comunicación de come saludable, come verduras, come fruta, come más pescado que carne, haz ejercicio, no fumes? Digamos que debería haber campañas de educación poblacional en salud pública para poder informar a la población y darles educación sobre cuáles son los estilos de vida que van a favorecer una vida saludable. En segundo lugar, a nivel de la medicina familia, viene la persona y lo que tiene que hacer el médico de familia es recomendar al paciente cuáles son esos estilos. O sea, en primer lugar, interrogar sobre esos estilos de vida, porque si no preguntamos, no sabemos lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Y una vez preguntados, detectar los estilos de vida que son mejorables e informar al paciente y motivarlo para el cambio. Doctora Cotilla, ¿usted cree que los profesionales tienen ya interiorizada esa divulgación de cara a sus pacientes? Pues a ver, interiorizada y sensibilizados yo creo que están, pero creo que aquí hay no sé si un problema, no sé cómo llamarlo, pero el tema de la comunicación es fundamental. Y hay un concepto que me gustaría introducir que es la alfabetización de los pacientes. Es decir, no se trata de que sepan leer y escribir. Es una alfabetización digital, se tienen que mover en medios, ahora ya tienen que estar más en esa línea, ¿no?, de todas estas herramientas digitales, o funcional, como le llamo yo, tienen que leer prospectos, rellenar formularios. A veces les damos tantos medicamentos que yo digo, el pobre sale de la consulta que digo, si es que no sé si se enterará. Entonces, esto tenemos que trabajarlo los médicos. O sea, creo que hay sensibilización, pero falta hacer un trabajo desde las consultas, porque para que los pacientes sean adherentes y persistentes depende de cómo nosotros les estemos transmitiendo pues esas recomendaciones, esos fármacos que tienen que tomar a largo plazo para, como dice Sagrario, pues que al final esto es una enfermedad crónica, pero se trata de dar calidad de vida y de que evitemos complicaciones mayores. ¿Qué papel, Sagrario, tienen las asociaciones de pacientes en esa labor de concienciación y cuáles son sus retos? Nuestro reto ahora mismo es fomentar la prevención y sobre todo informar. Informar porque cada paciente que viene allí a la asociación a preguntar y sobre todo los que acaban de ser diagnosticados, vienen muy despistados, con muy poca información. Los médicos y las enfermeras evidentemente lo intentan, pero tampoco tienen tiempo para estar una hora con cada paciente explicándoles y muchas veces la adherencia al tratamiento pasa por entender por qué estás tomando eso, o por qué te han cambiado el tratamiento, o porque ahora voy y me dicen que en vez de una me tomo media y no sé qué, y parece que se están contradiciendo. Tienen que entender que es una enfermedad muy compleja, que influye en muchos factores, como decía la doctora, que es una cosa que influye en el metabolismo y que hoy es una medicación, mañana es otra, y que el seguimiento es muy importante, no te puedes saltar las visitas. Es como un modo de vida que tienes que adquirir desde el principio y que tienes que ir como aprendiendo a vivir en cada etapa. Entonces, la información y sobre todo el apoyo psicológico y el apoyo del dietista. Cada vez que hay una analítica nueva,
pueden cambiar los parámetros, te pueden cambiar la medicación del potasio, del fósforo, lo que sea, pero es que tienes que cambiar la dieta también. Entonces, todo eso les ayuda mucho a entender por qué están así y realmente mejoran la calidad de vida y la sensación de bienestar, de normalidad. Hablando de la calidad de vida precisamente, doctora Cotilla, ¿qué se puede mejorar en el acompañamiento de estos pacientes? A ver, como dice Sagrario, la verdad que me gusta escucharla porque es como si estuviera en la consulta con una paciente, un paciente. Es complicado porque en la consulta para llegar a esa buena calidad de vida, ¿no? que le quieres transmitir, o sea, no puedes dramatizar tampoco, pero tampoco puedes engañarles. O sea, es algo como muy delicado que yo creo que necesitas humanizarte la consulta para ser contundente, pero a la vez cercana y decir que no pasa nada, que es una enfermedad difícil, pero que cada día tenemos más avances, tenemos el trasplante, que siempre es una esperanza para los pacientes, incluso en cualquier técnica que pueden cambiar. A veces yo les digo, bueno, pues ahora estás en hemodiálisis, pero esto no es nada definitivo. Si cambia tu circunstancia personal, podemos plantearnos la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis. O sea, ellos tienen que sentirse que empoderados con la enfermedad, acompañados y también pues saber que es una enfermedad, pues eso, con esa seriedad, pero con oportunidades y con esperanza. Doctor Brotons, ¿cómo se puede lograr una mayor integración de todos los niveles del sistema sanitario para mejorar esa coordinación entre especialidades y la medicina familiar? Nuestra misión como médicos de familia es intentar evitar que el paciente llegue a los estadios que están comentando mis compañeras, ¿vale? Digamos que eso ya serían estadios avanzados, y nuestra misión está en identificar al paciente antes y enfocarlo para mejorar su pronóstico y, si es posible, llegar a ese escenario de diálisis cero que comentaba la doctora Eva Cotilla. Ojalá lo consigamos algún día, ¿no? Para eso nosotros tenemos que ser sensibles, tenemos que tratar al paciente de una forma integral, y ya que estamos hablando de cómo abordar ese trato con el paciente, debemos perder esa verticalidad del médico hacia el paciente. Nos tenemos que poner más al mismo nivel, tenemos que negociar, tenemos que informar al paciente, pero las decisiones se tienen que tomar de forma compartida. No es el médico el que impone la decisión, sino el que informa de las posibilidades y conjuntamente con el paciente toma la decisión y marca los objetivos de cómo tiene que ser el devenir y los controles de todo esto. Y por otra parte, el médico de familia que ve de una forma integral al paciente y por lo tanto se relaciona con muchas especialidades médicas, tiene que mejorar esa comunicación, sobre todo con las distintas especialidades hospitalarias, para funcionar de una manera coordinada y hacer un auténtico abordaje multidisciplinar del paciente con un síndrome cardiorrenal metabólico, enfocado a eso, enfocado a detectarlo precozmente, a intentar que evolucione lo menos posible y que no llegue a estadios avanzados donde ya poco podemos hacer o los resultados por lo menos no son tan brillantes. Sagrario, ¿cómo viven los pacientes esa carga asistencial, emocional y social, y qué retos quedan por resolver? Depende de cada uno, depende de las circunstancias personales de cada uno, de cómo te haya venido el diagnóstico, si ha sido muy rápido. Hay gente que lleva muchos años de evolución y lo asume mejor. Y luego las circunstancias personales influyen mucho, la familia, el apoyo que tengan, todo eso pues hace que cada uno sea un caso, y en la asociación el psicólogo intenta encauzarlo para que se lleve lo mejor posible. Hay gente que lo lleva mejor que otra. Yo lo que sí que quiero hacer hincapié en que esta enfermedad, con el periodo de tiempo que dura y la complejidad que tiene que ser una labor de equipo. No puedes decir, bueno, los médicos ya harán, porque el paciente forma parte de ese equipo y tienes que colaborar con la adherencia al tratamiento y preguntando si no entiendes algo, y ya digo, una labor de equipo en una cosa que es compleja pero que puede salir muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres, Sagrario de Osma, Eva Cotilla, Quico Brotons, por compartir su visión.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy cerramos Salud Interconectada con una certeza. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, no estamos ante casos aislados, sino ante un conjunto de realidades que se cruzan, se refuerzan y afectan profundamente a la vida de quienes las padecen. La detección precoz, la coordinación entre niveles asistenciales, la educación sanitaria y el acompañamiento cercano son claves para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 5 episodios. Pueden volver a escuchar la serie completa en su plataforma favorita. Y recuerden, cuidar de su salud es también entenderla. Hasta la próxima.